Muy buenas, volvemos a vernos aquí en este espacio de Educastur TV dedicado, en este caso, a la asignatura de Lengua Asturiana y Literatura para secundaria y bachillerato. La semana pasada estuvimos falando de literatura porque ya era la semana de las letras asturianes, o de Ibaselo, en caso de circunstancias normales, y hoy lo que vamos a hacer es hablar de sociolingüística. Vamos a hacerlo falando de prejuicios lingüísticos, un tema que está muy presente en una lengua como el asturiano, que es una lengua minorizada que, como vimos, vive una situación especial de convivencia con otra lengua y que, por lo tanto, bueno, vamos a hablar un poco de ello. ¿Por qué tenemos en Asturias prejuicios lingüísticos? ¿Por qué con el asturiano y por qué no con el castellano? Esto tenemos que verlo y tiene que ver con esa situación de bilingüismo y diglosia, de la que ya falemos en este espacio. El bilingüismo, esa situación que se da cuando en una sociedad hay dos lingües conviviendo o dos comunidades de falantes en el mismo territorio. A vegaes puede ser que son comunidades de fechos separadas, esto es decir, una parte de la comunidad fala una lengua y la otra, o como en el caso de Asturias, la mayor parte de la sociedad fala las dos lingües en mayor o menor medida, y por lo tanto hay una convivencia interna, digamos, dentro de las propias personas y dentro de la sociedad. Cuando la situación de bilingüismo ya igual para las dos lingües, esto es cuando las dos lingües aparecen en las mismas situaciones de forma aleatoria, digamos, y podemos atopar a xente falando una de las lingües o la otra en cualquier lugar, falamos de un bilingüismo equilibrado. Esto es muy poco habitual. Lo más habitual es el bilingüismo desequilibrado, en el que una de las lingües, por circunstancias históricas, políticas y legales, tiene un mayor peso, y es lo que llamamos una lengua A frente a una lengua B, y eso es lo que se llama diglosia, un sistema diglósico en el que una lengua aparece en unos usos más informales, más familiares, y otra que aparece en los usos más formales. Esto es lo que ya sucede al asturiano. Al no ser una lengua oficial, al no ser una lengua que pueda utilizarse de forma de fecho normal en todos los ámbitos, pasa a convertirse en la lengua B y aparece en unos ámbitos determinados, mientras que el castellano conserva otros espacios más formales, más oficiales. Bien, estas cuestiones suelen modificarse y pueden modificarse a través de medidas legales, ¿no? Y el caso de la oficialidad, de medidas de normalización, pero mientras tanto esto genera una serie de situaciones que en la sociedad pues causen prejuicios lingüísticos. Bien, voy a recoger de algunos de esos prejuicios lingüísticos, aquí tenemos ya el primero, que aparecen todos los años con los míos alumnos. Fago un ejercicio que entrega ellos unos calendarios en asturiano y dice ellos que los repartan entre amigos, familiares, compañeros y que saquen el tema del asturiano. Digan, este calendario que te entrego tan asturiano, a ver qué dicen. Y aparecen muchos prejuicios que fui recogiendo a lo largo de los años y que en clase solemos trabajar para decir por qué esos prejuicios son realmente prejuicios y no ideas reales. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ir intentando desmontar esos prejuicios con argumentario. El primero, dícenlos muchas veces, l'asturiano lle falar mal de xente de pueblo o poco culto. Esto tiene el origen en el tiempo del franquismo, ya que en esas escuelas, a los nuestros pas, a los nuestros abuelos, a los nuestros bisabuelos, lo que ellos dijeron y que aquello que falaban ya era falar mal, que tenían que abandonar aquella forma de falar y que lo que tenían que hacer era falar únicamente castellano, en lugar de pues, animarlos a falar les dos lingües. Bien, también se dice pues, que el asturiano es una lengua de pueblo, siempre entendiendo que ser de pueblo fuera malo, cuando no lo lle. Pero bueno, de todas formas, el asturiano sabemos que es una lengua que se fala tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas de Asturias, aunque es verdad que tiene mayor vitalidad en las zonas rurales en este momento, pero eso tiene que ver con razones externas al propio idioma, ¿vale? Y no con absolutamente nada que ver con que el propio idioma sea más rural o menos, lo que no tendría por qué tener absolutamente nada de malo. Y tampoco es una lengua que sea de xente poco culto, al revés. Muchas veces la gente que fala dos lingües, que fala tanto asturiano como castellano, pues es gente que tiene una mayor formación y además tampoco tendríamos que tener ningún prejuicio contra la gente que tiene menos formación porque no tuvo las posibilidades de poder hacerlo. Bien, también se dice, no es un idioma porque se entiende todo, por parte de un falante de castellano, ¿entiendes? Porque, por supuesto, un falante de francés, un falante de inglés,
pues va a tener las mismas dificultades para entender asturiano que para entender castellano. Lo que pasa que evidentemente tenemos lingües que son vecinas y que son hermanes, como el gallego, el portugués, el catalán, el aragonés o mismamente el castellán, que son lingües cercanes, y por lo tanto, entre esas lingües y es muy fácil entendernos, y eso tiene que verse como una ventaja, no como una desventaja, porque formamos parte de una comunidad de lingües románicas que provienen del latín y que por lo tanto tenemos más facilidad para entendernos unos entre otros y también para aprender nuevas lingües. Así que esto no tiene absolutamente nada que ver con que sea un idioma o no, porque mismamente dentro de de otra lengua, por ejemplo del castellán, podemos tener muchas dificultades para entender determinadas variedades del castellán. A lo mejor determinadas variedades andaluces cuéstanos mucho entenderles, y eso no quiere decir que falen otra lengua. Por lo tanto, la cuestión de la entendedera, de la capacidad de poder entender una lengua de otra, no implica que esa no sea una lengua. Vamos a seguir con más prejuicios. Dice, eso nunca se escribió, no se entiende nada, o es un invento. Esto oímoslo mucho, ¿no? El asturiano de laboratorio, una cosa de estas que suele utilizarse. Bien, todas las lingües tienen un estándar que tienen que inventarse de alguna manera. El castellano en ese momento pues creó una escritura, y el asturiano de la misma manera. Aunque es verdad que todo ello proviene de una tradición. En el caso del asturiano, pues lo mismo, tenemos tradición escrita pues, desde la Edad Media y libros publicados desde el siglo XIX, con aquel colección de poesías en dialecto asturiano 1839, que ya os enseñé en este espacio, y por lo tanto sí que se escribió. En el caso de no se entiende nada y el argumento contrario que pueden llegar a date. Y evidente, pues que claro, al ser una lengua diferente del castellano, también puede haber situaciones en las que no se entienda si no conoces bien esa lengua. Bien, seguimos con más prejuicios. No es una lengua porque tiene muy pocos falantes. Bien, habría que ver si esto es verdad o no. En el mundo hay casi 7.000 lingües y el asturiano es una lengua con pocos falantes. ¿Comparada con qué? Pues comparada con el inglés, por ejemplo, sí, o con el castellano. Pero comparada con otras lingües, pues por ejemplo con el aragonés, y una lengua que tiene muchos falantes. Por lo tanto, dentro del territorio de Asturias y del resto de territorios donde se fala, el porcentaje de falantes, especialmente en Asturias, es importante, y además hay un conocimiento pasivo, y es decir, mucha gente sabe asturiano, fale o no fale asturiano en el su día a día, y por lo tanto tenemos que decir que esto no es un argumento para decir si es una lengua o no es una lengua, porque por esta razón por ejemplo, el castellano dejaría de ser una lengua en Filipinas, donde lo fala muy poca gente ya, y no, sigue siendo una lengua. Otra cosa ya que sea minorizada o minoritaria o más mayoritaria. Bien, vamos a seguir con los argumentos o con estos prejuicios lingüísticos que aparecen de cuando. Dice que no es una lengua porque no tiene gramática propia. Esto dice mucho. Bien, la asturiana no tiene gramática propia, por supuesto, porque todas las lenguas tienen dentro de ellas una estructura gramatical diferente y cada una propia, y el asturiano tiene. Y es verdad que hasta 1998 no se leyó una gramática como libro, la gramática de la Academia de la Lengua Asturiana. Pero ya desde el siglo XIX tenemos la gramática de Joan Xunquera Huergo, que no apareció publicada hasta 1991, pero que editaba. Bien, tener un libro, una gramática escrita, es muy necesario, pero no es imprescindible para que exista una lengua. La lengua tiene gramática de por sí. Otra cosa es que se describa en un libro o no, para después utilizarla a la hora de enseñarla y demás. Pero las lenguas, todas, tienen una gramática, y el asturiano, por supuesto, que la tiene. No es una lengua porque no tiene literatura. Esto cada vegada oyese menos, porque ya sabemos por las clases de la semana pasada que en Asturias, desde los años 70, tenemos una literatura muy rica, y ya en antes tuvimos una literatura muy interesante, con distintos momentos de mayor y de menor puxo, y con muchas cosas todavía por descubrir, porque seguimos y siguen los investigadores restolando por los archivos y atopando cosas interesantísimas, pero el asturiano sí que tiene una literatura. De todas formas, todas las lenguas tienen literatura. Una es solo oral, que se transmite de familia a familia, de pas a fíos, y otros pasaron esa literatura a la forma escrita, pero no en todas las sociedades pueden llegar a darse las posibilidades o la posibilidad de llegar a tener una literatura escrita. Primero porque muchas lenguas no tienen alfabetización, no se escriben habitualmente,
polas circunstancias desa sociedade, bien sella porque son sociedades nas que non hai escolarización de los neños e de les neñes, bien sella porque non se dan les circunstancias físicas, como ocurrió, por exemplo, a los inuit, los habitantes que nosotros, del Polo Norte y de esas zonas, donde pues el uso del papel ya era muy complicado y por tanto la escritura tardó muchísimo tiempo en llegar, pero tenían también una literatura oral riquísima, como la que tenemos en Asturias, tanto oral como escrita. Bien, también se nos dice, hay muchos bables, non hai unha lingua, son distintas fales. Todas las lingües del mundo tienen variedades internas o dialectos. Estas variedades indiquen la vitalidad de la lengua y son un enriquecimiento para esa lengua, porque al final dan variedad, dan mayor vocabulario y no impiden el entendimiento entre unas y otras variedades. En Asturias siempre se utilizó el asturiano entre distintos lugares de Asturias donde se falaban distintas variedades de esa misma lengua y no sucedió ningún problema. Igual que sucede entre un falante de Burgos y uno de Sevilla, ambos dos de castellán, o uno de Bogotá, que cuando falen entre ellos, falen en castellán, entiéndense perfectamente, aunque usen variedades extremaes de la su propia lengua. Bien, otro de estos prejuicios desmontado. De aprender asturiano non val para nada, mellor inglés. Esto non é lo que nos dicen los pedagogos, lo que nos dicen é que é interesantísimo, que é moi positivo para los niños de Asturias y las niñas, el de aprender otra lengua familiar, tener dos lenguas, porque así tenemos un cerebro que funciona de forma bilingüe y podemos pasar de una lengua a otra con mayor facilidad. Y como lo hacemos entre castellano y asturiano, el cerebro tiene las herramientas para después hacerlo entre asturiano, inglés o francés o otras lenguas que podemos aprender con mayor facilidad al saber asturiano, que además, como os decía, es una lengua hermana de otras lenguas románicas que podemos aprender más fácilmente. Va a ser más fácil de aprender portugués si sabemos asturiano y castellán que si solo sabemos castellán. Y lo mismo con el francés, el catalán o cualquier otra lengua románica, y también otras lenguas cercanas que sin ser románicas tienen pues una gran parte de elementos latinos. Bien, y el último de los argumentos. Dicen que no hay una lengua porque no es oficial. Esto tampoco es verdad. Una lengua lengua en antes y después de ser oficial. Y, por ejemplo, el castellán es una lengua que falen muchos millones de personas en los Estados Unidos, pero no es oficial, y no por eso allí deja de ser lengua. Lo mismo que el asturiano es oficial en la zona portuguesa donde se fala, en la tierra de Miranda del Douro, y no deja de ser por ello allí lingua o lingua allí y aquí no es lingua, ¿vale? Son un idioma en ambos lugares, lo que pasa es que en un lugar tiene un estatus legal, el de oficialidad, y en otro, como el caso de Asturias, y una lengua protegida estatutariamente, pero no es oficial. Bien, yo creo que tenemos que trabajar mucho en seguir desmontando estos prejuicios, así que si sabéis de alguno más, pues ya sabéis, en las redes sociales, @asturianutv o en nuestro blog, asturianutv.wordpress.com, podéis enviarnos esos prejuicios que conocáis y también los argumentos que usáis habitualmente para desmontarlos. Ya sabéis que a mí lo que me presta y que me faléis en asturiano. Vémonos muy pronto, en la próxima clase. Ceyergues. Sensación que se produce al tocar de ellas partes del cuerpo y que dan gana de reír. Тыкаву. Дага-дага. Щекотка. Кочи. Cosquillas.